Vamos a continuar con nuestras clases. Vamos a registrar la asistencia del día de hoy. Alvarado. Presente. Carchi. Presente. Castro Yuri. Castro Yuri. Castro Narcisa. Presente. Cedeño. Presente. Guaranda. Presente. Guerrero. Presente. Herrera. Presente. Manzaba. Mejía. Presente. Moncada. Nacipucha. Pantaleón. Presente. Vilalo. Presente. Ruiz. Presente. Salazar. Torres. Presente. Velasco. Presente. Vélez. Presente. Bueno, vamos a continuar con los temas que estamos abarcando dentro de macroeconomía. En la clase anterior se había revisado lo que tiene que ver con el mercado de bienes, lo que es la curva IS, que está representada a través de lo que son las inversiones, sus tasas de interés, pero así como existe una curva que hace relación a esta demanda de bienes, está la curva LM que representa lo que es la oferta monetaria, haciendo una relación directa entre sus tasas de interés y lo que corresponde a lo que es la demanda y la oferta de dinero. El tema que abarcaremos en la clase del día de hoy es la oferta monetaria o la representación de lo que es la curva LM, ¿no? Para que de esta manera pueda darse la relación entre lo que es la curva IS y lo que es la curva LM. Vamos a compartir una información.
¿Puede ya visualizar? Sí. Sí, miss. Ok. Entonces tenemos los mercados financieros y lo que hace relación con la curva LM, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cuáles son las afectaciones. Recordemos que en la curva IS íbamos analizando la situación entre lo que es la inversión y sus tasas de interés, ¿no? Acá en los mercados financieros, en lo que corresponde a esto que son los mercados financieros, donde tienen relación los que son los activos financieros con la representación monetaria que tienen cada uno de estos, ¿no? Su representación en lo que es el dinero. Sabemos que es importante que exista circulación del dinero dentro de la economía, ¿no? Entonces, se debe hacer un análisis a lo que hace referencia a estos mercados financieros. Vamos a tener que la representación de la curva LM nos muestra todas las combinaciones posibles que van a existir entre lo que son los tipos de interés y la renta real, es decir, el nivel de renta real, el nivel de ingreso real que es percibido en este caso por los individuos. Todas esas combinaciones posibles entre los niveles de tasas de interés y niveles de renta permiten que el mercado de dinero pueda estar en equilibrio, ¿no? Es decir, que exista una igualdad. Sabemos que dentro de la economía lograr un equilibrio no es fácil, ¿no? Generalmente existen diferentes situaciones que provocan que este equilibrio vaya teniendo sus variaciones. Entonces analizamos las fórmulas que se deducen, donde M va a representar todo el stock nominal en cuanto a lo que es el dinero, ¿no? Es decir, la cantidad de dinero existente que va a estar circulando dentro de todo lo que es el aparato productivo, dentro de todo lo que es la economía. Recuerden que esta circulación del dinero va a ir dependiendo con las situaciones que se vayan dando dentro de la misma, ¿no? En épocas de pandemia tuvimos que esta circulación del dinero tuvo una desaceleración. ¿A consecuencia de qué? A consecuencia de que los mercados productivos, el mercado, la misma economía, tuvieron diferentes situaciones y esto conllevó a que este dinero circule, pero no de una manera frecuente. Tenemos YL, que hace referencia a lo que es la demanda del dinero, la demanda de dinero existente que se necesita demandar para poder cubrir todo lo que hace referencia con nuestras necesidades y cualquier otro tipo de inversiones o cualquier otro tipo de actividades que se vayan a realizar. Tenemos la renta nominal, los niveles de renta que reciben las personas y las tasas de interés, ¿no? Las tasas de interés. Cuando usted revisó matemáticas financieras, ¿ustedes vieron matemáticas financieras? Sí. Sí, no. Respuestas. Sí, por allá, como por segundo. Ya, por... Qué cruel, señor Mejía. Por allá. Como Sí, que hace fue algunos, hace miles de años. ya como 12 meses atrás, miss. Ya. Bueno, cuando vieron ustedes matemática financiera, ustedes hablaban de una tasa nominal y hablaban de lo que es una tasa efectiva, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer referencia también a esos tipos de interés que recuerde que la tasa de interés tiene la volatilidad de que va teniendo sus cambios, ¿no?
Entonces, estos son los principales factores que inciden dentro de lo que es esta relación de la curva LM. El stock tanto de oferta, demanda de dinero, los niveles de renta y las tasas de interés. Y nos dice en teoría que cuando la oferta real de dinero es igual a la demanda real de dinero, esto va a estar dependiendo de los niveles de renta. Claro, si hay mayores disponibilidad de niveles de renta, pueda darse este tipo de igualdad, ¿no? Es decir, de manera tal que se pueda ofertar, existan las posibilidades y que asimismo se pueda adquirir este dinero a través de lo que es la renta. Y deben de irse analizando con lo que son los tipos de interés. Entonces vamos a ver ahora cómo se va a representar en este caso la curva LM, ¿no? Aquí tenemos nuestra representación de lo que es una curva LM, donde va representando los niveles de dinero existentes y las diferentes tasas de interés, ¿no? Va a existir una relación inversa entre lo que son estos niveles de dinero y niveles de tasas de interés. Vemos que la demanda de dinero se va a mantener constante y lo que va a ir cambiando son las tasas de interés, ¿no? Recordemos que se debe de analizar las tasas de interés para también poder ir viendo las situaciones existentes que se van dando en el mercado. Las personas que buscan tasas de interés altas o bajas. ¿Qué buscan las personas? Tasas de interés Tasas bajas. Sí. ¿Mm? Bajas. Buscan tasas de interés bajas, ¿no? Porque esto va a significar que los niveles de rentabilidades que tendrán que irse desembolsando van a ser menores. Pero no muchas veces las circunstancias permiten tener esa opción de escoger, ¿no? Es como cuando usted va a hacer un préstamo. Usted puede escoger cuál es la tasa que le resulte mucho más factible. Usted va a buscar una tasa de interés baja. Pero también esto va a ir teniendo sus repercusiones, ¿no? Y eso se debe de ir analizando. Entonces aquí tenemos nuestro dinero que está representado a través de M, que hace referencia a lo que es el dinero en un determinado periodo de tiempo y la relación que tiene este con las tasas de interés. Obviamente, las tasas de interés van a estar teniendo sus variaciones. En este caso, tenemos I y luego tenemos I', ¿no? Es decir, que aquí ha habido un aumento en las tasas de interés. Puede haber habido el caso de que las tasas de interés disminuyan, ¿no? Igual el dinero va a permanecer constante y la variabilidad se va a ir dando en lo que son las tasas de interés. ¿Qué nos dice en teoría? Los efectos de un aumento de renta sobre lo que hace referencia a lo que es el tipo de interés. Un aumento en el ingreso con un tipo de interés dado, es decir, un cualquier tipo de interés, conduce a un incremento en la demanda de dinero. Lo contrario, un aumento en el ingreso con una oferta monetaria dada conduce a un aumento en el tipo de interés de equilibrio. Es decir, que la cantidad de dinero va a estar en correspondencia con lo que vaya a estar ocurriendo con las tasas de interés. Tasas de interés aumentan, tasas de interés disminuyen. En función a eso, el dinero puede estar aumentando o el dinero puede estar disminuyendo. Yo les planteo la siguiente pregunta, anoten. Anoten. ¿Qué ocurre con la renta
¿Qué ocurre con la renta cuando las tasas de interés varían? ¿Qué ocurre con la renta cuando las tasas de interés varían? Tómese su tiempo y responda. A ver, Cedeño dice que repita. ¿Qué ocurre con la renta cuando las tasas de interés varían? ¿Qué ocurre con las rentas cuando las tasas de interés varían? Tómese su tiempo y responda. ¿Alguien no registró la asistencia? Porque veo que algunos recién se han conectado. ¿Quiénes no registraron asistencia? Castro Yuri, tengo problemas con el internet. ¿Registró asistencia, Castro? No.
Vamos a escuchar las respuestas. La pregunta planteada era, ¿qué ocurría con los niveles de renta, los niveles de remuneración, cuando se van a ir dando los diferentes cambios en las tasas de interés? Tania, Belis. Ya. Las personas al poder ofertar cierta cantidad de dinero, esto hace que ellos fijen unas tasas de interés un poco más altas con el objetivo de que al momento de que ya reciban ese interés también sea de beneficio para la empresa. Es decir, que la renta aumentaría en ese caso. Claro, va a aumentar debido a los cambios que se están dando. Lisbeth Cedeño. Bueno, en este caso depende si varían de mayor o si varían en descenso. O sea, si variaría en descenso, pues la renta disminuiría. Y si aumentan, pues la renta también aumentaría. Lisek, que está por la playa, Lisek. Se escucha como... Es que hace calor, estoy cerca del ventilador. No estoy en la playa. Ya. Es que se escucha así como cuando uno pasa Como y... que fuera moto, así. Sí. Yo dije ya, Lisek se ha adelantado, más que sea a recibir las brisas, porque obviamente las playas No, mija, están está cerradas. terrible. Estoy cerca del ventilador. Ya. Ok, Lisek. Johnny Mejía. ¿Qué ocurre con la renta cuando las tasas de interés varían? Yo lo tengo así, cuando se presentan tasas de interés altas, los niveles de renta tienden a, yo lo entendía así, tienden a disminuir. ¿Por qué? Porque hay tasas de interés mucho más altas, por ende, vale la redundancia, ¿no? Disminuyen la renta. Y todo pasa lo contrario, ¿no? Si tenemos más tasas de interés que ya están más bajas, el nivel de renta tiende a aumentar. Si yo le tengo esto. Ya, claro, es que esta situación entre relación de tasas de interés y niveles de renta va a ir dependiendo también de las situaciones existentes en el mercado, ¿no? Y desde el punto de vista que se analice, ¿no? ¿Qué buscan los individuos? Tasas de interés mucho más bajas. Pero también en el mercado se van a ir dando estos tipos de cambio, esta volatilidad que tienen las tasas de interés, de poder ir cambiando, y esto va a ir logrando de que las ofertas y las demandas de dinero también vayan a estar cambiando, ¿no? Entonces, es una relación netamente que va a estar en constantes cambios. Vamos a escuchar a Narcisa Castro. Narcisa Castro. A ver, una de las principales razones del cambio de tasa de interés es por la demanda y la oferta de créditos en el mercado. Mientras mayor sea la demanda, mayor es la tasa de interés. Ya, entre mayor sea la demanda de dinero, mayores van a ser también las tasas de interés. Claro, eso debido a los incrementos que se van a estar dando, ¿no? Sandy Herrera. Sandy. Entendí que cuando la tasa de interés sube, también suben los costos de los créditos y también se dificulta el sector empresarial para financiar las inversiones. Pero cuando baja, ayuda al crecimiento de la economía y al consumo de los demás. Y Bien. por lo tanto, la demanda de los productos se ayuda más al consumo. Claro, o sea, en este caso Sandy lo enfoca desde el punto de vista de las empresas, ¿no? Que buscan que las tasas de interés sean bajas para poder tener más accesibilidad, en este caso, a un tipo de inversión y generar mayores niveles de ingresos, ¿no? Y ella dice en lo que tendría que ver con el consumo, ¿no? La relación directa con el consumo.
Entonces, por eso les digo, va a ir dependiendo del tipo de cambios que puedan irse dando. Vamos a continuar revisando. Entonces, aquí veíamos la demanda de dinero y los diferentes cambios de tipo de interés. Y finalmente tenemos lo que es la curva LM, ¿no? La curva LM, que era lo que veíamos anteriormente, el dinero y los diferentes cambios que pueden irse dando en relación a los tipos de interés. Aquí tenemos el dinero, las tasas de interés. Es el mismo gráfico de la diapositiva anterior y nos dice que de I a I' hay un incremento en las tasas de interés, como lo podemos ver aquí, ¿no? Entonces eso es lo que nos está denotando, en este caso, la flecha, ¿no? Que hay un incremento. Y acá tenemos lo que se constituye en una nueva curva que va haciendo relación también con lo que es la renta, ¿no? Cómo se van a ir generando los niveles de renta que están relacionados con estas demandas de dinero y estos tipos de interés. Entonces tenemos aquí nuestros niveles de renta. Cuando tenemos a una tasa de interés 1, vamos a decir la tasa de interés I, nuestro nivel de renta va a estar representado aquí. Cuando la tasa de interés suben, va a existir también unas variaciones en los niveles de renta y también nuestros niveles de renta van a aumentar a Y'. Entonces ahí se va a denotar, en este caso, lo que es la curva LM, que hace referencia a los mercados financieros con los niveles de renta. Si ustedes recuerdan lo que revisamos en la clase anterior, que era la curva IS, en cambio esa hacía relación a lo que eran los niveles de inversión con las tasas de interés, ¿no? Bueno, y ustedes se preguntarán por qué en ambos mercados tenemos relación con las tasas de interés. Porque las tasas de interés tienen una relación directa con lo que son los niveles de inversión y con lo que son las rentas. La afectación de ellas va a provocar que éstas vayan teniendo sus cambios, ¿no? Entonces, por eso es que existe una curva IS y una curva LM, ¿no? Para conocimiento general, porque eso no vamos a revisar, cuando estas curvas, tanto la curva IS como la curva LM, tienen su intersección, entonces ahí va a haber su punto de equilibrio, ¿no? Vamos a decir que a una determinada tasa de interés van a existir unos determinados niveles de inversión y van a existir unos niveles de renta. Pero recuerden que estos puntos, así como aquí cambian, por ejemplo aquí en la curva LM, sube las tasas de interés, cambian los puntos. En el equilibrio también se van a ir dando ese tipo de variación. ¿Qué es lo que nos dice en teoría? Obtención de la curva LM, que es la curva de aquí. El equilibrio en los mercados financieros implica un incremento en la renta, lleva un incremento en los tipos de interés. La curva LM tiene pendiente positiva. ¿A qué curva se parece esta de aquí? ¿A qué curva que ustedes conocen se parece? Si tiene pendiente positiva. ¿Ah? Hay una curva que ustedes conocen que también tiene pendiente positiva. ¿Cuál es? A ver, recuerden. ¿Cuál es esa curva? ¿Cuál es esa curva que tiene pendiente positiva y que en gráfico, sin relacionar los que son las variables, se parecería a cuál? ¿Ya se olvidaron? La curva de la oferta. A la curva de la oferta, exacto. La curva de la oferta tiene pendiente positiva, no es como que ustedes grafiquen la oferta. No me escuchaba. No escuché. La escuché fue a Tania. La curva de la
oferta, ¿no? Pero en la curva de la oferta nosotros tenemos precios y tenemos cantidad. En cambio acá hacemos una relación demanda de dinero, tasas de interés y también lo relacionamos con la renta. Es decir que acá esta interrelación de estos mercados financieros para las curvas LM llevan un mayor análisis, una mayor complicidad en relación a lo que son sus variables, ¿no? A ver, yo les voy a preguntar. Vamos a dejar de compartir esto. Igual luego pondré esto en el aula. Vamos a preguntarle un poco. Todos registraron asistencia porque aquí veo más personas de las que registré asistencia, pero como nadie me ha dicho nada. Bueno, vamos a continuar. A ver, vamos a ver. Ya con esto, con estas curvas que ustedes conocen, se va complementando lo que ustedes han revisado, ¿no? Lo que han revisado y lo que tiene que ver en cuanto a lo que son gráficos, dentro de lo que es un análisis micro y un análisis macro. Nos vamos a ir dando cuenta que lo que van a ir cambiando son las variables, ¿no? Y justamente eso es lo que les voy a preguntar para ver. Cuando ustedes grafican demanda, ¿qué variables relacionan? Cuando ustedes grafican demanda, ¿qué variables relacionan? ¿Mm? A ver. Los que están con sus cámaras apagadas. Cuando grafican demanda, ¿qué variables relacionan? Nadie. Ya se olvidó. Precio y cantidad. Precios y cantidades. Bien, precios y cantidad. El gráfico obviamente va a ir dependiendo de los datos del ejercicio, pero ustedes deben de saber las variables, ¿no? Cuando ustedes grafican la curva IS, ¿qué variables utilizan? Cuando grafican la curva IS. Natalie por ahí está que busca, porque no me acuerdo de eso. La inversión y la tasa de interés. Inversión y las tasas de interés, exacto. La curva IS representan las inversiones y las tasas de interés. Cuando grafican la LM, a ver los que están con cámaras apagadas. Tipo de interés y nivel de renta real. Ya. ¿Qué más? Una faltó ahí, para la LM. Los demás que están con sus cámaras apagadas. Renta. Bien, renta, ¿no? Creo que contestó entre Iliana y Herrera, creo que era, ¿no? Lo que tiene que ver con tipos de interés, renta y lo que es el dinero. Entonces váyanse dando cuenta cómo va a ir cambiando las variables. Si bien todas están relacionadas. Porque ¿qué variables nomás nosotros trabajamos? Ingreso, consumo, inversión, gasto. Ahora ya que en este mercado financiero estamos hablando de lo que son las demanda y oferta de dinero, ¿no? También hablamos de exportaciones, hablamos de importación. Los cambios que se van a ir dando en cualquiera de estas variables son los que va a ir teniendo las afectaciones en las otras variables, ¿no? Y sabemos que a todas estas que yo acabo de nombrar
consumo, inversión, gasto, exportaciones, importaciones, ¿dónde están incluidas? Todas esas variables que yo nombré, ¿dónde están incluidas? En el PIC. En el PIC, exacto, ¿no? En el PIC. Ahí están todas esas variables relacionadas. Lo que se puede ir dando a consecuencia de los cambios existentes de cada una de ellas, ¿no? Los cambios que se pueden ir generando en cada una de ellas, pero van a ser cambios que lograrán en beneficio. Siempre se debe buscar que esos niveles sean beneficiosos para lo que son nuestros niveles de ingresos, ¿no? Y todos estos cambios deben ir siendo favorables. Cuando hablamos ya, ahora que conocemos cómo están constituidas, ¿no? De manera principal, ¿no? En las curvas ISLM, porque estas curvas, al igual que las curvas de oferta y demanda, van teniendo sus desplazamientos, tienen sus niveles de equilibrio, tienen sus niveles de desequilibrio, ¿no? Pero nosotros hemos tratado de revisar de manera un poco superficial lo que son estos mercados, ¿no? El mercado de bienes para una curva IS y el mercado LM para lo que hace referencia a los activos financieros, ¿no? Entonces estos van a estar relacionados igual con niveles de renta, niveles de inversión, niveles de demanda, niveles de oferta, de dinero, y van a irse originando también muchos cambios donde estos van a ir afectando y van a estar relacionados con la situación existente en el mercado, ¿no? El mercado que buscará niveles de inversión altos o bajos. El mercado que busca niveles de inversión altos o bajos. Altos. Alto. Y los demás, a los que están con sus cámaras apagadas, ni siquiera los escucho. Bueno, a excepción de Sandy y Liana. Los demás, ¿qué buscan? Alto. Altos, dice Yamilek. Alto. Buscan niveles de inversiones altos, ¿no? Porque ahí nomás podemos sacar cuenta nosotros y deducir. Niveles de inversiones altos generan mayores niveles de empleo. Si tenemos mayores niveles de empleo, generamos mayores niveles de renta. Y si generamos mayores niveles de renta, ¿qué pasa con el consumo? Repito, si no escucharon. El mercado busca altos niveles de inversión. Como los niveles de inversiones son altos, los niveles de empleo también van a ser altos. Como generamos mayores niveles de empleo, tendremos mayores niveles de ingreso. Y cuando los niveles de ingreso son altos, ¿qué pasa con el consumo? También hay mayor consumo. Ya que Aumenta. Aumenta la producción, el consumo. Ya, los demás que dicen. Mayores ingresos. Ajá, mayores ingresos, ¿qué? ¿Qué pasa con el consumo? A mayor ingreso, mayor consumo. Ya. Se puede decir que entre más ganas, más gasto también. Uy, no le escuché bien a Alice. Que se podría decir que entre más ganas, más gastas. O sea, mayor ingreso, claro, mayor consumo. exacto, también, ¿no? Pero entre mayores niveles de ingreso, mayores niveles de consumo. Pero también recuerden cuando revisábamos el consumo, la propensión marginal a consumir, también hablábamos de esa situación, ¿no? Que mientras existe mayores niveles de consumo, mayores niveles de ingreso, los niveles de consumo van a ir aumentando. Porque como bien nos dice Liz Beck, la persona tiene mayor poder adquisitivo, tiene mayor cantidad de dinero,
y va a estar ofertando, va a estar demandando mayor cantidad de bienes y de servicios. Entonces esto va a ir teniendo que se vayan dando este tipo de cambios, ¿no? Entonces nos podemos dar cuenta cómo todas las variables macroeconómicas están relacionadas, ¿no? Con esta introducción, este análisis, concretamos nuestro tema del día de hoy, que eran los mercados financieros y su curva LM, ¿no? La obtención de esta curva LM.